and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Esta cita proviene del libro Bhagavad Gita, un relato religioso de origen hindú, el cual el Dr. Robert Oppenheimer leyó con la intención de mejorar su conocimiento sobre el sánscrito, sin saber que un día ese paraje del texto definiría su vida. A pesar de ser un hecho histórico importante, nunca antes vimos un enfoque así sobre el padre de la bomba atómica en el cine. Al final, esta película se volvió bastante anticipada por varias razones. Una de ellas es que al enterarse el público que esta cinta se estrenaría el mismo día que Barbie, un título con un tono bastante contrastante, todos comenzaron a hacer campañas en redes, no discutiendo cuál era mejor opción para ver ese día o comparándolas, sino tomando ambas como las dos caras de la misma moneda, los estrenos más esperados de julio o tal vez de todo el año. Por otro lado, otra razón por la cual esta película se volvió tan esperada fue porque el director sería nada más y nada menos que Christopher Nolan, conocido por ser un grande director que aborda temáticas complejas como el tiempo, el espacio, el subconsciente o hasta Batman. Pero no solo las aborda, sino que la manera en la que nos cuenta las historias es magistral, con guiones muy bien estructurados y una fijación por usar la menor cantidad de CGI posible en cada una de sus cintas. Y esta no es la excepción. Porque en esta ocasión Nolan utilizó su característica narrativa sin igual para contarnos una historia real, que no sería cualquiera, sino que es la historia de cómo inició poco a poco el fin del mundo, provocado por el ser humano. Apenas en 1939 científicos europeos habían descubierto la fisión nuclear con fines meramente sobre la ciencia, hasta que en ese mismo año, el señor del bigotito invadió Polonia e inició un terrible y gran conflicto armado, que ya todos conocemos. Durante este mismo año, el célebre científico alemán Albert Einstein envió una carta al presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, en la que informaba que las investigaciones de los científicos alemanes antes del conflicto habían descubierto las capacidades energéticas del uranio y su potencial para crear armas de destrucción masiva. Así es como Nolan nos introduce esta historia, donde entra un gran científico contemporáneo, el doctor en física, Robert Oppenheimer. Gracias a la excelente narrativa que sabe manejar el director, pudimos apreciar el desarrollo de este protagonista. Durante todo el metraje vemos de manera bastante clara un retrato de la realidad, cómo Oppenheimer era uno de los científicos más destacados de su época, pero a su vez, con un ego tan grande como su inteligencia, característica que al final sellaría su destino y tal vez el de todos nosotros. El gobierno de los Estados Unidos entró en alerta y decidió actuar rápido. No permitirían dejar que los alemanes lograran avanzar con sus investigaciones hasta llegar a conseguir un arma de propiedades atómicas y una capacidad de destrucción masiva, por lo que tenían que obtenerla ellos primero. Así que reunieron a las mejores mentes de la época, la mayoría científicos europeos que habían huido de la persecución de los judíos que Alemania orquestó, y los organizaron en el Proyecto Manhattan, cuyo propósito era justamente eso, desarrollar un dispositivo atómico antes que el frente alemán. Oppenheimer era solamente un físico teórico, pero lo que lo incentivó a convertirse en el director de este proyecto fue su sed por el conocimiento científico y su gran ambición, sin pensar en un inicio en las consecuencias que esto podía tener. En el clímax de la cinta tenemos la escena que retrata un evento de gran importancia. Después de 3 años de investigación, llegaron a un resultado prometedor. Así crearon la bomba Trinity, la cual sería el ensayo para ver si realmente habían obtenido el resultado deseado. Pero podemos ver cómo por un momento la emoción de los científicos se ve menguada por cierta preocupación, ya que anteriormente ciertos datos arrojaban una posibilidad casi cero de que la explosión de dicho dispositivo iniciara una reacción en cadena con el hidrógeno en la atmósfera, incendiando todo el planeta. Por lo cual, en la escena donde preparan la detonación, se crea un verdadero ambiente de tensión, en el que, a pesar de conocer la historia, sabríamos qué pasaría, pero aún así, te mantiene al filo de tu asiento respirando profundamente hasta ver qué sucede. La cinta nos adentra también en la narrativa, que incluso nos hace alegrarnos por el éxito de los científicos, y justo como ellos, hasta después de ese momento, nos damos cuenta de que eso fue un error.
La ambición desmedida del Dr. Oppenheimer, lejos de llevarlo a un exitoso logro, lo hizo uno de los responsables de la mayor atrocidad que ha ocurrido en la historia humana, hecho que lo marcó, y la cinta nos muestra cómo la culpa comenzó a corroerlo. Dicha situación, incluso, fue aprovechada para desprestigiar al científico por personas como Lewis Strauss, un político estadounidense que estaba decidido sí o sí a acabar con la reputación de Oppenheimer, solamente como venganza personal. Dicho personaje lo vemos estupendamente representado por el actor Robert Downey Jr., a quien muchos recordarán por su papel de Iron Man, pero aquí sin duda lo terminarás odiando. Podemos ver las perspectivas de ambos personajes en la historia claramente diferenciadas, viendo la de Oppenheimer de manera natural, mientras que el punto de vista de Strauss es representado en blanco y negro. Al final, los datos que apuraban a todo el proyecto Manhattan se hicieron realidad. La reacción en cadena que destruiría el mundo tarde o temprano vendrá gracias a la invención de estas armas nucleares y cómo la naturaleza violenta de la humanidad nos lleva cada vez más cerca a un conflicto en el que dichas armas nos borrarán por completo de la faz de la Tierra. Al final yo siento que esta cinta merece un 9 de calificación, ya que la narrativa es bastante acertada e incluso nos adentra tanto que nos hace sentir empatía por situaciones y personas que tal vez no la merezcan. Si les gustó el video, apóyenos por favor con su like y síganos para más contenido como este. Hasta la próxima y cuídense mucho.